un sueño realista, una pesadilla encarnada o la lucha de dos hermanos por no morir. Más allá del jardín. Sin duda, Over the Garden Wall es una obra maestra, que si bien es relativamente corta en comparación con otras series, lleva consigo muchas emociones y un mágico misticismo que te envuelve desde el primer momento. Pero fuera de lo que podríamos ver a primera vista, Más allá del jardín guarda un contexto mucho más profundo que solo la aventura de dos hermanos perdidos en el bosque. Pero, ¿cuál es esta misteriosa teoría que rodea la serie y con la que tantas personas están de acuerdo? Desde el primer momento, esta serie es capaz de cautivar a cualquiera. Nos muestra poco a poco los personajes que formarán parte de esta increíble historia. Primero está Weird, un chico conflictuado y con muchas dudas personales, y Greg, su medio hermano, con el que no coinciden muchas cosas, ya que de forma contraria, él es muy emocional, carismático y alegre. Pero aún así, los dos juntos irían rumbo a lo desconocido. Pero el misterio que guarda esta serie no comienza aún. Esto empieza cuando Weird y su hermano van al cementerio siguiendo a Sarah. Todo iba bien, pero de pronto las cosas se salieron de control. Y esto terminó con ellos saltando del muro que dividía dicho cementerio, con el paso de un tren y un lago. Y es ahí cuando la verdadera aventura comienza, con ellos cayendo al agua inconscientes. Lo siguiente que podemos ver es a ambos hermanos en medio de un bosque sombrío, sin aparente rumbo ni salida. Pero, ¿es este bosque lo que aparenta ser? De acuerdo a esta teoría, ese bosque no es más que una representación del limbo, donde aquellas almas de personas que en vida guardaban algún temor o miedo, algún asunto inconcluso, o el hecho de no aceptar que ya habían dejado el plano físico, terminaban. Un lugar hostil y tétrico, donde el tiempo no pasaba, perdías la esperanza de regresar a tu vida. Si bien esto parece muy convincente, ahora te diré algo más. Seguro habrás escuchado una de las más concretas pruebas que respaldan esta teoría, diciendo que el señor Quincy Endicott, quien aparece en episodios posteriores, estaba enterrado en aquel cementerio, justo como podemos ver en el flashback que tiene Weird en el episodio 9, cuando se recargan en su tumba. Pero, ¿y si te dijera que en realidad muchas o todas esas personas, las cuales claramente provenían de épocas distintas, en realidad también estaban enterradas en ese lugar? Y por eso mismo las encontraron dentro del bosque, tal y como si todas esas personas muertas aún tuvieran asuntos pendientes. Sin duda, otro misterio por resolver en esta serie. Pero bien, los dos hermanos continúan su viaje llenos de incertidumbre, y aún sin concluir cómo saldrán de ese lugar. En su viaje van encontrando demás personajes, que al igual que ellos guardan sus propios temores internos. Por ejemplo, la culpa que sentía el leñador al perder a su hija, o la responsabilidad que sentía Beatriz de que su familia fuera convertida en aves, todos llenos de culpas, todos llenos de dudas. Desde el primer momento de la serie, en la canción introductoria, podremos notar esto, donde dice textualmente: las cargas pasadas, solo ecos del ayer, ¿qué hacemos aquí? ¿Y cuál será el fin? Ninguno de los personajes dentro de la historia sabe el por qué terminaron en ese lugar. Solo hasta más tarde sabrían que solo venciendo sus más profundos temores podrían salir de lo desconocido. Y precisamente ese es el rol que juega el personaje más tétrico de esta historia. La bestia, la cara de la desesperanza, de renunciar por siempre a lo que solías ser, para quedarte eternamente en aquel bosque desolado y perdido en el tiempo. Weird y Greg siguen su camino tropezando con seres amigables, unos temibles y otros más que guardaban secretos escalofriantes. Tal es el caso de los habitantes de Potfield, palabra que viene de Pottersfield, una expresión americana que deriva de la Biblia. Básicamente, era un campo que podía ser usado tanto para fines de agricultura como para entierros. Y ahí el por qué los habitantes son esqueletos, y el porqué de esta particular escena. ¿Y demasiado antes? ¿De qué hablas? Digo que me parece que todavía no estás listo para unirte. Weird, a lo largo de este camino, va perdiendo poco a poco la esperanza, hasta que llega un punto donde se vuelve casi otra parte del bosque. Es decir, no seguiría luchando por no morir ahogado. Es justo en este instante cuando se da uno de los momentos más emotivos de la historia, con el sacrificio de Greg para salvar a su hermano. Greg, en aquel momento, de forma bastante escalofriante, fue visitado por varios niños, quienes, muy probablemente, habían muerto en circunstancias similares. Ellos querían llevarlo lejos de ese lugar desolado, a lo que posiblemente sería el cielo, pero en su lugar Greg prefirió enfrentarse a la bestia. Cuando Weird despierta, cae en realidad en muchos de sus errores. Inmediatamente fue a buscar a su hermano,
pero en el camino se encontró a la familia de Beatriz. Y justo antes de irse, dice una frase que seguro a ti también te dejó pensando. Yo jamás lo ayudé estando vivo. Tal y como si Weir tuviera conciencia a lo que se estaba enfrentando, y que debía vencer sus miedos si quería sobrevivir. Greg logra ganarle a la bestia y a sus trucos. Es ahí cuando ellos saben que su paso por lo desconocido había terminado, y dejaban, en manos del leñador, el destino de aquella bestia, que lo había manipulado por tanto tiempo. Es ahí cuando Weir logra tomar conciencia, subir un poco entre el agua, para más tarde ser rescatados. Sin duda, Más allá del jardín es un trabajo memorable por parte de McHale, que nos embarca en un viaje lleno de misterios, acompañados de una buena trama, ambientación musical y al final una gran moraleja. Espero te haya gustado este video, y si por casualidad no has visto esta serie o te gustaría compartirla con alguien más, te dejaré un link con todos los capítulos de esta serie en la descripción. Además te quiero recomendar el canal de mi amigo Jualvix. Te agradecería demasiado si te das una vuelta por su canal. Te ha hablado Coolplay. Nos vemos más allá del jardín.